generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 26 de diciembre, el último programa del año. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la cordial invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus comentarios, sus participaciones siempre favorecen este espacio y bueno, recordamos que estamos de vacaciones, así es que dentro de 2 semanas, si llegan sus comentarios, con mucho gusto los podemos leer en vivo. Por lo pronto, pues les mandamos un saludo a todas y a todos. Muy buenos días, Manu. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio, deseando que hayan pasado una muy feliz Navidad. Y por aquí esperemos que nos haya escuchado o en retransmisión directamente por YouTube para que disfruten su periodo vacacional sin problema. Así es, bueno, Manu, pues, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Ya habíamos comentado la semana pasada que, bueno, estos 3 programas de vacaciones, pues tenemos algo especial para todos. Sí, hemos planeado para este periodo de vacaciones una trilogía analizando los modelos económicos de México, sobre todo del siglo XX y lo que llevamos ya del siglo XXI, casi llegamos al cuarto del siglo, ¿no? Por lo tanto, creo que vale la pena hacer una pausa y el programa anterior platicábamos sobre el primer modelo económico, conocido en general como desarrollo estabilizador o el respectivo estado de bienestar, ¿no? Que fue del 40 al 70. Y para este segundo programa vamos a analizar como las primeras 2 propuestas de modelos que hacen un par de expresidentes y después ya la implementación y adopción por presiones precisamente internacionales del neoliberalismo que específicamente inicia en el 82 para México. Así es, bueno, comentábamos en el programa pasado que el Estado benefactor, pues van a eh, coincidir varias situaciones. Por un lado, se da una crisis del petróleo en nuestro país, una fuente fundamental para los recursos. Estamos hablando de que la misma población cambió en nuestro país, dejó de ser rural, dejó de ser campesina para volcarse hacia las ciudades. Y también el escenario internacional, ¿no? Esta cuestión de proteccionismo, de estar encerrado, poco a poco dejó de ser viable y empieza a presentarse el escenario para un cambio de modelo. Entonces, ¿hacia dónde se dirigió México? Bueno, del 70 al 76, ya con Luis Echeverría Álvarez, previamente secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, del periodo del sexenio anterior, y él ya como presidente del 70 al 76, como comentábamos, él implementa un modelo económico diferente a lo que se heredó en las últimas 3 décadas. A él le llama desarrollo compartido, precisamente con el objetivo de que la economía se fuera distribuida de forma más equitativa y trata de darle fuerza a la clase media. Recordemos que Luis Echeverría utiliza una política con tintes socialistas. Yo creo que después de Lázaro Cárdenas no ha habido otro presidente con ese perfil, pero tristemente con un estado muy represor, ¿no? Y eso nos queda claro en el 68 él como secretario de Gobernación y luego en el 71 con el halconazo, ya él como presidente de la República. Sí, y llega con este discurso, ¿no? Sobre todo, de alguna forma, tratando de atender a los jóvenes que se habían radicalizado después de las represiones del 60, ¿no? Porque no fue nada más la matanza de Tlatelolco ese 2 de octubre del 68, sino que en prácticamente todos los movimientos estudiantiles que se dieron en la República, pues fueron pisoteados incluso con el uso del ejército y esto de alguna forma conllevó a que Echeverría de alguna forma tratara de digamos que enfriar el calentamiento social a través de este discurso, pero pronto se le cae, ¿no? A través de sus acciones, a través del día a día, sobre todo, pues estando un año en el poder cuando reprime ese 10 de junio de 1971.
Sí, también conocido como Jueves de Corpus, ¿no? Ese segundo acontecimiento, que fíjate como en la conciencia de la población mexicana es muy poco conocido este acontecimiento. Casi todos como que lo confunden con lo del 68 y tristemente para la historia de México tuvimos dos momentos de represión por parte del Estado. O sea, tenemos el 68 de Tlatelolco y el 71 del Halconazo o Jueves de Corpus y ese también llevado en la Ciudad de México, en las inmediaciones, ¿no? Que era la primer manifestación importante en la Ciudad de México precisamente después del mitin del 68. Entonces, pues bueno, ahí demostraba que el Estado, el priismo, y cuando hablamos de priismo, porque cuando se hablaba del Estado, sobre todo de los 40 hasta al 2000, pues el Estado y el priismo eran prácticamente el mismo. Entonces, pues bueno, ahí vimos todas estas prácticas que además de alguna forma son el paso que se va a dar para introducirnos de forma de lleno precisamente al neoliberalismo. Sí, y este modelo traía características como la Secretaría de Hacienda actuaba impulsando una política de gasto expansivo y a la vez el Banco de México directamente era controlado por el gobierno, restringiendo la emisión de moneda. El día de hoy, después del 94, se aprendió y el Banco de México tiene autonomía, pero para ese entonces directamente depende de lo que diga el presidente de la República o muchas veces hasta la misma Secretaría de Hacienda, ¿no? Luego eso nos lleva, Así es. ajá. Sí, te escucho, te escucho. Luego eso nos lleva a un segundo modelo económico antes de llegar al neoliberalismo, que precisamente es el de López Portillo, y es el Sí. crecimiento acelerado. Y ese modelo va del 76 al 82. ¿Qué es lo que pasa con López Portillo? Él dice, a ver, acabamos de llegar a la presidencia, no tenemos dinero, pero resulta que acabamos de descubrir un lugar con una Yacimiento. cantidad, un yacimiento petrolero, Cantarell en Campeche, el cual tiene la mayor calidad de petróleo, requiere menos refinación, perdón, y por ende tiene mayor valor. Y eran una gran cantidad de petróleo y con eso se van directamente con las respectivas cartas al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Estas instituciones, y lo pongo entre comillas grandes, que apoyan los países en vías de desarrollo. Y con ella, claro que se presentan y en poco momento reciben el préstamo. Ahí el grave error es que la Cámara de Diputados priista de ese entonces calcula el precio del barril a cierta cantidad, pensando que ese precio es congelado y es permanente. Y con esa Sí. cantidad es como se endeuda el gobierno de López Portillo. Él, de hecho, divide como en tres momentos directamente su economía, ¿no? Su modelo económico pensando que va a lograr ese crecimiento en poco tiempo, desde la estabilidad, el crecimiento y luego ya la expansión de la economía. El problema fue que esta guerra con la cual México estaba vendiendo grandes cantidades de petróleo se termina en Medio Oriente y la cantidad de deuda con la que quedó, ahora el valor del petróleo disminuyó de forma significativa. Por lo tanto, López Portillo se queda con la gran deuda y ahora con el petróleo guardado en las bodegas y si poder ya sacarlo porque ya no hay mercado donde colocarlo para ese momento de los 70. Así es, y como todavía venían el fin del modelo de benefactor, del Estado benefactor, pues todavía todos los recursos que se tenían que destinar precisamente para sostener estos programas, pues estaban planeados bajo el esquema económico que se había diseñado en ese periodo sexenal. Entonces, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid se da cuenta que es insostenible, no hay forma de seguir manteniendo los programas sociales y lo que solemos ver cuando hay crisis, ¿no? En lugar de recortar el gasto, ¿cómo se puede decir? El gasto general del gobierno, pues lo que se hace es empezar a recortar los programas sociales y entonces, ¿qué dicen? Vamos a empezar a vender las empresas paraestatales, las cuales que también hay que decirlo, a estas alturas ya ni siquiera aportaban al país, sino que solamente eran una carga económica y ¿Correcto? entonces empieza pues las ofertas, ¿no? Empieza la venta del Estado hacia el sector privado. Sí, y uno pensaría que mínimo se vendieron en un mercado competitivo y al mejor postor.
No, estas empresas terminaron vendiéndose a los amigos, a los compadres, a un grupo rojo directamente del Priato, los cuales no eran nada en décadas atrás y de la noche a la mañana se convierten en los hombres más ricos, no solamente de México, del mundo como tal, ¿no? Por este Así es. favor y este acercamiento al Estado y la entrega directamente de empresas. Un claro ejemplo con López Portillo, como termina es, ya no está en una crisis total al fin de su sexenio, y entonces el señor inteligentemente, estoy siendo irónico, lo que hace es comprar la banca. Y una vez que compra la banca, todos se enteran y salen los banqueros dejando solamente la deuda. ¿Qué es lo que compra el Estado mexicano? Deuda, deuda total. Y después de esta situación, México se ve en un declive totalmente económico. Y entonces ahora sí, llega de la Madrid como presidente y lo que encuentra es un caos total de la economía. Intenta salir a tocar para que le puedan prestar por tercera ocasión después del modelo exitoso que tuvo México y ahora sí ya lo condicionan. ¿Sabes qué? Mi chavo, deja de estarle jugando a los modelos económicos, no puedes continuar con tus modelos locales. Está este modelo que ya está verificado en Inglaterra, Turquía lo acaba de implementar y ha tenido gran éxito. Y este modelo es el famosísimo El neoliberalismo. modelo, el modelo neoliberal, ¿no? El liberalismo, que tiene sus argumentos, ¿no? Como cualquier modelo, tiene que tener argumentos para que se implemente. ¿Y cuál es el discurso, al menos, o los fundamentos para que se impulse esto? Es que a diferencia del modelo benefactor y la sustitución de importaciones, este modelo proteccionista por parte del Estado, que había evitado que precisamente se diera una competencia sana que llevara a que los productos y pues en general las instituciones pues compitieran entre sí y al competir que deberían de dar mejores precios, mejor calidad de productos, debería de llevar inversión, generar innovación y bueno, en un discurso se oye bastante loable, bastante positivo, pero lo que pudimos ver es que en lugar de mantener ciertas reservas y cuidado de ciertos rasgos fundamentales para la economía mexicana, se abandonó por completo y entonces se pasó de un modelo que protegía absolutamente cada uno de los aspectos económicos a un sistema que abandona por completo el sistema económico al libre mercado. Sí, toda la agenda de justicia social que se había logrado con la revolución y que había quedado implantado en la Constitución, poco a poco se le van quitando hojas, se van haciendo reformas. De hecho, en el sexenio de la Madrid es cuando más reformas se le hacen a la Constitución y con fines económicos. ¿Cuál es la tirada? Darle mayor apoyo a las empresas con la premisa de que de arriba va a caer hacia todos los empresarios y luego a los trabajadores, teniendo un beneficio directo. Pasaron 40 años al menos y nunca se vio eso. México año tras año estuvo produciendo pobres, situación de pobreza y lo peor, hasta pobreza extrema Y desigualdad, mano, porque y también desigualdad, durante correcto. ese periodo es donde se dieron estas grandes brechas, estas grandes diferencias, porque también si analizamos el México de los 50, 60, 70, era un México que hasta cierto punto se desarrolla la clase media, bueno, si se puede llamar a la clase media, ¿no? Que yo tengo ahí mis reservas, pero digamos que un sector que tenía acceso a muchos servicios y de pronto llega el neoliberalismo y se abandona a la gente de pronto y pasa lo que comentas, ¿no? Un aumento increíble de pobreza, de desigualdad, muchas empresas que durante mucho tiempo ayudaron al bolsillo de los mexicanos, de las mexicanas, pues pasan a manos privadas y lo que pudimos ver fue un aumento y un aumento, 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 con este discurso de que no es costeable, de que se necesita innovar, de que se necesita mayor inversión. Y bueno, todo eso es a costa de los bolsillos de todas y todos. Sí, se van generando una serie de prácticas en beneficio de las empresas. Por ejemplo, cada vez que había crisis, el Estado tenía que salir a apoyar directamente a las empresas, porque las empresas son las que generaban los empleos.
Por lo tanto, iban a garantizar que continuara la estabilidad económica, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que se toma como premisa. El otro elemento es, no podemos incrementar el salario mínimo, porque si lo incrementamos nos va a dar inflación. Y por ende, pasan sexenios, décadas, en el cual el mexicano va a pedir un poder adquisitivo hasta llegar a un momento en el cual es irracional lo que gana el mexicano en correlación a su tiempo tiempo y cantidad de horas de trabajo en correlación al promedio de la OCDE, que son con los que usualmente se compara México, estando en los más, lugares más abajo, ¿no? En cuanto a poder adquisitivo y salario. Así es, y bueno, después del periodo de Miguel de la Madrid viene el periodo de Salinas de Gortari, que además de todos los factores y elementos que acabamos de comentar, pues uno de sus grandes logros, ¿no? Que fanfarronearon y aplaudieron muchísimo fue precisamente que en 1994 México entra al Tratado de Libre Comercio con el norte, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá, que de por sí México no se había estado innovando, no había invertido en empresas, estaba muy rezagado en muchos sentidos. De pronto se abre una competencia todavía global y entonces ni las empresas mexicanas privadas lograron competir, y entonces lo que de alguna forma se dio fue un despojo ya ni siquiera de los mismos empresarios nacionales, ¿no? Burgueses, como se les dijo en algún tiempo, este, sino que ahora quedaron en manos de extranjeros, y entonces se dio todo un saqueo, ¿no? Del campo. El campo quedó en manos de algunos cuantos inversionistas privados extranjeros. Las empresas también, de alguna forma, las empresas nacionales privadas que antes eran nacionales, se relacionaron con inversionistas extranjeros, y poco a poco pues el saqueo se dio bastante duro durante todos los 90 y se extendió hasta los 2000, hasta el primer siglo, el primer década del siglo XXI. Sí, México ha cambiado para ese entonces y el mismo mundo, ¿no? Recordemos que en el 89 se cae el muro de Berlín y en el 91 desaparece ya la integración de la URSS. Por ende, es el primer momento en el cual el globo terráqueo se llama globalizado. El sistema capitalista ha triunfado. 3 años El fin de la después, historia, ¿no? También se al manejó fin de por la ahí. historia, por ahí exactamente en este relato. Y 3 años después, México entra en esa agenda. Vamos a entrar al primer mundo. Yo me recuerdo que Salinas así era en la publicidad como tal. México a un paso del primer mundo, México dentro de los países con mayor poder, etcétera, etcétera. Y aquel Tratado de Libre Comercio permite libertad de tránsito de productos, no de personas. Y esa libertad de productos hace que México se coloque aparentemente para ese momento en la agenda internacional. Sin embargo, a la vez llegó, ¿quién le iba a aguardar la fiesta a Salinas? Que el mismo día, en la misma hora que iba a iniciar el Tratado de Libre Comercio, 1 de enero del 94, aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Expresando, mira, que hay un lugar en el cual hay ausencia de Estado. No tenemos ni acceso a salud, ni acceso a vivienda, ni acceso a canasta básica, por lo tanto, a educación. Por lo tanto, eso de que México está listo para el primer mundo es falso, es una falacia. Hay una gran cantidad, no solamente de pobreza, sino de desigualdad, como bien comentabas. Sí, inmediatamente surge el Tratado de Libre Comercio con una crítica social importante, ¿no? El movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que trae aparte eh, origen indígena, ¿no? De resistencia, no solamente Anticolonización. de esa decisión, sino de décadas y décadas de despojo, pero ahora veían un nuevo peligro, ¿no? Ya ni siquiera nacional, sino global, de la posibilidad de robarle lo poco que les quedaba, ¿no? Y llega la nueva administración de Ernesto Zedillo, que va a ser del 94 al 2000, que definitivamente continúa con esta línea, ¿no? Privatiza el ferrocarril, pero sobre todo cuando se da esa gran crisis económica, cuando se cae y se devalúa el peso mexicano, cómo privatiza la deuda privada, ¿no? Hace que, perdón, que la deuda privada sea una responsabilidad pública.
y viene lo que es el famoso Fobaproa, que es que todo el dinero que se utilizó para rescatar las empresas privadas, que apenas hace unos años antes eran del Estado mexicano, ahora se estaba invirtiendo el erario público, el dinero de ustedes y de nosotros, porque Sí, de varias se sigue generaciones. pagando esta cantidad, ¿no? Es algo que se extiende hasta ahora y se extiende hacia el futuro, porque todavía no se acaba de pagar esta cantidad. Creo que es algo que a veces se nos olvida de Ernesto Zedillo, ¿no? Sí, y en ese mismo sexenio de Ernesto Zedillo, quien llega a la presidencia después de esa crisis del 94, decíamos crisis política por el asesinato de Colosio en marzo del 94, candidato del PRI que ya las tenía ganada la elección, y a la vez la crisis social por el levantamiento del ZLN, y luego la crisis económica con la devaluación del peso. Entonces llega Ernesto Zedillo como a apagar fuegos, sin embargo lo que hace es expandir más la política neoliberal. Un otro ejemplo de su momento en el cual, además de los ferrocarriles, es esto del procede, en el cual los campesinos, por primera vez, aquello que nació en la revolución como elegido, se le permite a los mexicanos ejidatarios poder vender a particulares sus tierras. Y eso hace que muchas tierras que antes se dedicaban al cultivo, a la producción del maíz y frijol, ahora son parques industriales o son nuevos fraccionamientos vendidos a constructoras y totalmente un cambio al modelo que en su momento se peleó en la revolución. Sí. Totalmente se termina con aquel ideal zapatista, ¿no? Y esta caída de estos valores o estas ideas, pues por supuesto que tuvo sus implicaciones porque en el 2000, que termina la administración de Zedillo, se supone que se da este cambio súper importante, ¿no? De por fin, después de 70 años, se deja el priismo y se abraza a un nuevo partido, el PAN, que, bueno, vimos que llegó precisamente con los mismos valores neoliberales, que siguió con la privatización, que se mete precisamente con esta gran empresa que durante muchísimos años había significado el milagro mexicano, que es Pemex, y bueno, se empieza la privatización del petróleo y de las fuentes de energía de nuestro país. Sí, tristemente el PAN al hacer cambio de partido político no hace cambio de modelo económico y pareciera que hasta refuerza más y le da fuerza directamente al neoliberalismo. En el sexenio de Vicente Fox del 2000 al 2006, directamente políticas, él no llega con una mayoría significativa al Congreso, lo cual se quedan solamente como propuestas en la agenda, ¿no? Pero desde ahí se empieza a hablar hasta de privatizar el mismo seguro, privatizar la educación y sobre todo la reforma que desde ese entonces está buscando es reforma energética para que se abra el precio del petróleo, de la gasolina diaria al mercado. Antes el Estado la regulaba y la controlaba y ahora que dependa del mercado internacional. Así es, la idea era todo lo que en algún momento estuvo en manos del Estado, que pase a manos privadas y de alguna forma que esto fuera sostenible. Pero lo que vimos, ya viendo los resultados de este modelo económico, es que pues más bien las empresas privadas lo que buscaban era su beneficio propio, ¿no? Los valía, querían que fueran redituables sus empresas y esto solamente se logra pues en contra de los bolsillos de todas y todos. Entonces, esto pues fue pues generando un malestar social que de alguna forma va a llevarnos a entender esa decisión que se toma en el 2018, que es dejar el modelo económico neoliberal y apostarle por un nuevo partido y un personaje que viene con un discurso diferente. Totalmente. Entonces, en síntesis, este modelo económico neoliberal dejó donde la deuda se comparte y las ganancias se privatizan, ¿no? Creo que eso sintetiza muy bien este modelo por 4 décadas. Así es, pues bueno, se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Queremos agradecer como cada jueves su presencia, invitarlos a que escuchen nuestra repetición en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos el próximo jueves a las 9. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.